El día de hoy tenemos un mensaje que tiene como base bíblica Marcos capítulo 11 hasta el versículo 24. Y vamos a empezar con el versículo 12 en adelante. Esto de la higuera fue pues un episodio de la vida de Jesús que pues tiene algo importante, ¿no? Primer versículo que vamos a leer es el versículo 12, así que tenga su Biblia a la mano para que pueda seguirme la lectura con la vista. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué pasó? Al seguirlo, y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hoja, pues no era tiempo de ella. Vamos al versículo 12. Dice que salieron de donde? De Betania. O sea, que salieron de una ciudad para ir a otra. Pero cuando salieron de la ciudad, dice una palabra, dos palabras nada más. Tuvo hambre. ¿Qué nos revela esto? Vamos a ir viendo algunas riquezas literarias, doctrinales, teológicas, que no es el centro de las lecciones hoy necesariamente, pero que son válidas para fortalecer lo que vamos a concluir al final. Primero, en el momento que dice que Jesús tuvo hambre, primero debemos analizar cuál naturaleza era la de Jesús. Porque ¿quiénes son los que tienen hambre? ¿Los seres humanos o Dios? Los seres humanos, porque somos personas imperfectas. Cuando hablamos de Jesús, al hablar de Jesús quiero llevarlo a un texto que puede ser considerado un texto teológico. En los primeros versículos del Evangelio según San Juan, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos dice acerca de Jesús ese texto? Que él era Dios, que él era Dios, y Dios tiene una naturaleza sobrenatural, porque él es el principio de todo. Él es la fuente de todo, por lo tanto, no puede tener necesidad, no puede tener hambre. Ahora, ahí viene Jesús, que es Dios, que lo tiene todo, y decide vivir en la tierra, no como Dios, sino como usted y yo. Comienza a sentir sueño, cansancio, comienza a sentir hambre, como necesito comer para vivir. Wow. Todo eso. Una cosa más interesante, aquí hay tres casos. Primero, aquí tuvo hambre. A la samaritana, ¿qué le pidió? Dame de beber. ¿Y qué es lo que pedía mientras estaba colgado en la cruz? Agua. Había perdido mucha sangre y había caminado durante el sol y no le habían dado agua, le pidió agua. ¿Y qué le dieron? ¿Eso realmente satisfacía su necesidad? No. Era peor todavía. Ahora, pregunto. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, Él tenía el poder para hacer que descienda un vaso de agua fresca con la temperatura ideal para beberla. ¿Podía o no podía? ¿Lo hizo? Porque tenía que vivir como humano. Tenía naturaleza divina, pero tenía que experimentar la naturaleza humana. Porque si no, su sacrificio no tenía sentido. Su sacrificio no hubiera valido si no sufría como humano. Tenía que sufrir como humano para entender nuestras necesidades y nuestras debilidades, para que Él pueda morir consciente del valor y que Dios reconozca que su sacrificio vale. Esa es la razón por la que aquí se ve a un Jesús todopoderoso sintiendo hambre. Ahora veamos qué hizo. Según versículo 13, ¿qué fue lo que hizo? Y viendo de lejos. ¿Qué vio de lejos?
que tenía, y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué no halló más que hojas? Analicemos un ratito ese acto. Yo le voy a dar un poquito más de vida, si usted dirá, ay, ¿por qué resalta eso sin valor? Bien. ¿A qué distancia se encontraba Jesús del árbol o la mata de higo? Dice que vio a lo lejos. ¿Cuánto es ver a lo lejos? Una mata de higo, un arbolito de higo, más o menos pueden medir entre 3 a 4 metros. Me imagino, si está en desacuerdo está bien porque no hay nada que lo demuestre. Pero yo me imagino que lo vio de aquí a unos 30, 40 metros, máximo 50 metros. Alcanzó a ver, tenía hambre. Mire, aquí vamos a suponer, usted va por la calle y siente hambre, ¿qué piensa? A ver, ¿dónde voy a comer? ¿Ah? Hay muchos lugares. Si es muy urgente, el primer minimarket que encuentre, pregunta si hay alguna snack. Si no, la señora que vende tortillas en la esquina. O si no, un restaurante. Pero usted tiene una infinidad de cosas. Pero Jesús siente hambre. ¿Dónde va a encontrar todo eso? No tiene nada. No había nada de eso. El estilo de vida que se llevaba en esa época hace 2000 años atrás no era así. Y alcanzó a ver un árbol de higo. Ay, muchachos, allá hay un árbol de higo, vamos para allá. Y todos fueron caminando. Quiero pensar que, como siempre, el adelantado y atrevido Pedro dice: Señor, pero no hay época de higo, ¿cómo vamos a buscar higo? Y el Señor lo mira seriamente. Ay, Pedro. Vamos, Juan, acompáñame. Y siguió. Llegaron al lugar. Estoy inventando yo, no dice la Biblia así. Pero el Señor ya me dije, pero el maestro, dale que. Y el maestro ya sabía. Y busca higos. Y no hay higos. ¿Qué dice que hizo el Señor? Maldijo a la higuera. Mire. Vamos al versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, dígalo usted. Ahora pregunto, ¿es justo esa maldición para la higuera? No importa, yo quiero comer y no tienes fruto, te maldigo. Y la maldigo. No se ve justo esa actitud. Ahora, viéndolo como un ente humano, lo vemos como una injusticia. Pero somos nosotros criaturas pequeñitas para decirle a Dios cómo debe portarse. ¿Y cómo nosotros podemos decir a Dios qué está bien hacer a Él que es malo? Él sabe lo que hace. Eso es la soberanía de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Y nunca va a hacer algo fuera de lo que Él mismo ha establecido. Esto revela simplemente un principio divino. Él buscó frutos donde no había y no era tiempo de dar frutos. Y deja obviamente una gran lección. Y pasando por la mañana, al siguiente día, vieron que la higuera, ¿qué pasa con la higuera? Wow. El escritor, ¿qué dice? Que se secó y qué más. Hasta la raíz. Pero ¿acaso cuando pasaron vieron la raíz seca? Si estaba enterrada. ¿Acaso será que uno de los discípulos atrevidos a ver, mira, se secó y mira tantas raíces? O a saber qué. En eso solo nos queda especular un poco. Pero no es lo más importante. Lo importante que no podemos dudar es que la escritura o el escritor del Evangelio dice
que se secó hasta las raíces, y eso no está en discusión. Hay muchas plantas que si la raíz sobrevive, usted puede. Pero aquí dice que hasta la raíz se secó. ¿Qué significa eso? No hay vida totalmente. Es decir, se acabó totalmente. Su razón tenía. Ya vamos a resaltar esa parte. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Usted hubiera preguntado cosas, o sea, el discípulo le dice: mira, Señor, se ha secado. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Tenga fe en Dios. ¿Qué es eso? Pero ahí va más. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y es más, aquí viene, si usted tiene su Biblia, señale el versículo 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué dice? Creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. La primera lección que encontramos en este relato es el siguiente: que Dios está buscando fruto. Una analogía con la vida del cristiano de hoy sería que Dios está buscando frutos. Y no está buscando frutos en la persona que está en las mejores condiciones, en la persona que está súper preparada. No. No importa si eres recién convertido, no importa si tienes 3 meses de convertido, no importa si tienes 40 años en el Evangelio, Dios está buscando frutos en ti. Todos los hijos de Dios somos como si fuéramos una planta en el jardín del Señor. Y Él espera que demos fruto a tiempo y fuera de tiempo. Por eso la palabra de Dios dice: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No hay por qué dudar de que Dios quiere que demos fruto en todo momento. Ayer, hoy, mañana, en todo lugar, en todo tiempo y en todo lugar. No importa la edad que tú tengas en Cristo, si tú tienes 3 años, si tienes 5 años de Evangelio, si tienes 10 años de Evangelio, tú tienes que dar fruto. Tú no puedes decir: Señor, yo ya serví 3 años. O Señor, yo nunca he servido, no sé nada. O Señor, a mí nadie me ha preparado. No, cualquiera sea la circunstancia tuya, no hay justificación. Esa es la clave. Más bien, la pregunta que debemos hacer es: ¿qué puedo hacer para dar fruto? Sin importar la condición que yo tenga de ser nuevo, viejo, joven, adulto, anciano, donde viva. ¿Qué debo hacer? Te voy a dar la más sencilla de todas las cosas. Primero, hay 2 formas de dar fruto. Toma nota. La primera, con tus actos. Es decir, cuando la Biblia habla: por los frutos los conoceréis. Habla nuestro testimonio, nuestro comportamiento. Ya eso es un fruto también. En primer lugar, tu testimonio es un fruto. Que tú cambies tu manera de ser, que tú seas diferente, que ya no seas peleón en la casa, que ya no le grites a tu mujer, que trates bien a tus hijos, que te portes bien, que no te pelees en el trabajo, que ya no digas malas palabras, que cambies tu manera de ser. Eso es uno de los primeros frutos que debes empezar a hacer. Que ya no hagas cosas chuecas, que no le estés pagando coimas a los vigilantes, que te portes bien. Y lo digo: aquí está el comandante, ¿verdad, comandante? Se porte bien. Dios quiere que hagamos las cosas bien, y eso es buenos frutos. Igual las cosas: dar buen testimonio con su esposo, sus hijos, ser esa mujer que Dios quiere que sea. Los hijos también,
dar buen testimonio en casa, ser hijos respetuosos, obedientes y dar buen testimonio dentro, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la calle, con los vecinos. Eso es buen fruto. Ahora, ¿cuál es la otra clase de fruto? La otra clase de fruto que contribuye al engrandecimiento del reino es ese fruto que trae almas a los pies de Jesucristo. Cuando usted predica el Evangelio, cuando usted gana almas para Cristo, cuando usted logra que una persona se convierta, cuando usted logra que un familiar acepte al Señor, cuando usted logra que un amigo venga a los pies de Jesucristo, cuando usted evangeliza, presenta el Evangelio y viene una persona a los pies de Cristo, ese es el fruto que Dios espera de usted. No hay excusa. Yo he escuchado gente decir, pastor, pero yo tengo apenas 3 meses de convertido. A mí nadie me ha enseñado a evangelizar. Si usted ve en la Biblia, la mayoría de los que se convertían y evangelizaban y ganaban almas no recibían ningún curso como aquí se da. ¿Sabe por qué? Porque la técnica más sencilla y la forma más sencilla de dar fruto es dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dar fruto es de creyente, de un creyente que es saludable. Una planta saludable da fruto. Una planta que está en condiciones ópticas da fruto. Una planta que tiene la semilla de Dios da fruto. Tú no puedes esperar otra cosa. Ahora, la semilla que tú tienes es la semilla de la palabra de Dios. Tú tienes todas las condiciones para dar fruto. Y si no estás dando fruto, no es problema de la semilla. Quizás no estás recibiendo los nutrientes que debes. Ahora, ¿qué es lo que detiene tu crecimiento? ¿La falta de nutrientes? Sí. Ahora, ¿qué debo hacer para crecer y dar fruto? ¿Quién me puede ayudar? Te voy a dar las pautas. Primero, cuando tú lees la Biblia y aprendes de Dios, ¿creces o no creces? Es un alimento, es un nutriente para tu alma. Pero si tú no lees la Biblia y no te alimentas con la Biblia, te faltan nutrientes espirituales. ¿Cuál es el otro nutriente? La oración. Cuando tú no oras más que cuando llegas a la iglesia, y ni en la iglesia oras, lo que haces es cerrar los ojos y esperar a que el hermano diga amén para irse sentar. Eso no es oración. ¿Cuándo vas a crecer así? Nunca. ¿Cuándo vas a dar fruto así? Nunca. El día en que tú empieces a orar por tu propia voluntad, por tu propia decisión, por tu propio criterio, con tu propia mente, sin esperar que otro empiece, sin esperar que otro te diga, sino que tú oras por ti mismo, esa oración te levanta, te da vida, te hace crecer y por lo tanto te hace dar fruto. Dígame si está de acuerdo. Y si de verdad, dígame. La tercera cosa que te ayuda a dar fruto. El escritor del Nuevo Testamento decía, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Cuánto más si sabéis que aquel día se acerca? El congregarse, ¿en qué nos ayuda? ¿Qué está pasando con su vida en este momento al recibir una predicación? Le levanta el ánimo, le da fortaleza, le da conocimiento, le da vida espiritual, le hace crecer. No es porque el que predique, porque así no predique yo, predique uno de ustedes, es la palabra que se está predicando y esa es la que le levanta a usted. Y de aquí usted ya no sale siendo el mismo, porque lo que recibe le cambia. Lo que recibe le transforma, lo que recibe le da más vida y es otra persona la que sale, dispuesta a enfrentar el mundo y hacer lo que Dios quiere que usted sea. Entonces, cuando usted propone en su corazón congregarse para recibir de Dios, usted va a crecer. Y cuarto, rodéese de personas que dan fruto también.
Rodéese de gente que le contagie para dar fruto. La gente que habla de superación personal, los que dan cursos de liderazgo en lo secular, aconsejan rodearse de gente que les favorezcan a usted. El término que usa el hermano Bernardo Estamatea, que es un pastor psicólogo argentino, él dice: líbrate de la gente tóxica. A veces alrededor nuestra gente tóxica. Una de esas gentes tóxicas son las que te invitan a hacer cosas que no te ayudan a crecer como persona, peor como cristiano. Entonces, la gente con quien tú te rodeas, si yo me rodeo con impíos solamente, mis amistades, mis mejores amigos son impíos, ese va a ser el resultado. Yo he visto cristianos que hasta han dejado de ir a la iglesia por rodearse de grupos de amigos impíos y ya no asisten los domingos a la iglesia. ¿Y qué están haciendo? Lo que esos amigos impíos hacen los domingos, están con ellos. Entonces, tú quieres ser un árbol fértil y dar fruto, busca rodearte de gente que podría ser una especie de nutriente para ti, que al conversar con ellos tú sientes que te edificas, que al conversar con ellos tú sientes que eres bendecido y no alejado. Pero mire, yo tengo que reconocer, y no yo, todo el mundo, vivimos en un mundo de gente impía y tenemos que tratar con ellos, tenemos que relacionarnos con ellos, tenemos que hacer negocios con ellos, pero no tenemos que hacer lo que hacen ellos. Para finalizar, lo que decían, ¿qué tiene que ver la fe en esto? Sí tiene que ver, porque tú tienes que, por lo menos, creer que Dios puede hacer el milagro de tu vida para ser la persona que tú tienes que ser. Hay gente, yo he visto gente, lo que les voy a decir no es su posición. En mi historia como pastor, y perdón que recurra al historial para resaltar lo que voy a decir. Me convertí en el año 81, eso quiere decir que tengo 35 años de evangelio. Tengo 30 años como pastor. Y he visto mucha gente que no da fruto porque tiene miedo de lanzarse. Otros no creen que ellos son capaces para algo, quizás por su autoestima o su falta de fe. Ay, es que no, yo creo que eso es solo para los pastores, para los diáconos, yo no creo que sea capaz. Y a veces pasan años con esas personas, son cristianas que aman a Dios, pero en su mente están convencidos que no pueden. Y su falta de fe y que Dios puede utilizarlos los limita. Y el diablo alimenta esa incredulidad. Y son incapaces de hacer cosas para Dios, pero por su falta de fe. Veo un ministerio grande y sienten llamado hacia eso, pero luego dicen, ay, Cristo, creo que para mí no es. No creo que yo llegue a ese nivel. No. Con ganar una almita me conformo. Ha de ser de Dios. No. Si Dios te pone en tu corazón a hacer cosas grandes, no tengas miedo. Pídelo, créelo y Dios lo va a hacer. En esta mañana te lanzo en el nombre del Señor el desafío. Que decidas dar fruto y que creas que con la ayuda de Dios sí vas a poder hacerlo. Que no vayas por el camino de la vida sin dar fruto. Que conforme avanzas en la vida tú veas el rastro que vas dejando y solo veas frutos. ¿Cuántos quieren tener una vida fructífera? Yo te invito a que tú tomes decisiones hoy. A que ahí donde tú estás le digas, Señor, yo hoy quiero cambiar. Decido creerte a ti.
Decido creer que tú me llamaste para tener una vida fructífera y decido hacer lo que tú me has pedido que haga. Si lo decidiste, ponte de pie para orar por ti.